Sandra García, la verdad enterrada en el desierto. Mi nombre es Lindy Chamberlain y vivo en Australia, con mi querido esposo y mis adorables 3 hijos. Una tarde decidí que necesitábamos un respiro de nuestros trabajos y que debíamos hacer una escapada natural. El destino elegido fue el camping de Ayers Rock, situado en el corazón de Australia. Habíamos escuchado cosas maravillosas de aquel sitio y ambos teníamos ganas de que llegara la fecha para marcharnos. 17 de agosto de 1980, una fecha que quedará marcada en mi memoria para siempre. Disfrutábamos de una fantástica noche en el camping rodeados de familias que habían tenido la misma idea que nosotros. Era ya tarde y mi hija más pequeña, llamada Azaria, la cual tenía tan solo 9 semanas de vida, estaba muy cansada y la llevé a acostar en una pequeña cesta dentro de la tienda de campaña que mi marido tanto le había costado montar. Tras dejarla, fui a hacer la cena junto al resto de mi familia, cuando de repente escuché el grito de mi hija. Entré apresuradamente a la tienda de campaña y vi cómo un dingo se alejaba rápidamente. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo al ver la cesta de mi hija vacía y la misma rasgada por lo que parecían las zarpas de un animal. Todas las familias que se encontraban en el camping comenzaron a buscar a mi hija. La policía llegó, guardias forestales y alrededor de 300 personas estaban buscando a Azaria, pero no hubo rastro de mi hija aquella noche. Desafortunadamente tuvimos que volver a nuestra casa sin nuestra pequeña. No encontrábamos la manera de explicárselo al resto de nuestros hijos, ya que ni siquiera nos lo explicábamos nosotros. ¿Qué le había pasado a nuestra pequeña? ¿Dónde estaba? Fueron preguntas de las que pensé que nunca encontraría la respuesta. Fue una semana después cuando nos contactaron para decirnos que un turista que paseaba por la misma zona donde acampamos encontró el body de mi pequeña. Esta noticia me destrozó, ya que me confirmaron que era de mi hija y que era muy probable que hubiera fallecido. Nuestra historia se expandió por múltiples periódicos y televisiones. Gente que le sorprendía que un bebé hubiera sido atacado por un dingo, que era demasiado estremecedor e inesperado, ya que no había habido ningún caso como este nunca. No pasó mucho tiempo antes de que la prensa llamara a nuestra puerta en búsqueda de respuestas. Yo sabía que eso no era una buena idea, pero mi marido insistió en que debíamos advertir a las demás familias y personas del peligro de estos animales salvajes. Lo que no sabíamos es que este hecho explotaría en nuestra cara tan pronto como las entrevistas salieron al público. La gente insinuaba que no nos veían lo suficientemente afectados como para acabar de perder una hija, que actuábamos fríos y como si no nos importara. ¿Quiénes eran ellos para decirnos cómo llevar nuestras emociones? Semanas después los rumores fueron aumentando y esas acusaciones se descontrolaron, hasta el punto del que fuimos acusados por el homicidio de nuestra propia hija. No tenía palabras ante estas acusaciones. La policía comenzó a investigar el caso e hicieron pruebas del ADN, que confirmaban que no había restos de saliva de dingo en los pañales de mi hija, lo que desmentía que podía haber sido agarrado por uno de ellos. Me justifiqué diciendo que mi hija por encima de los pañales llevaba una chaqueta blanca y que por ello no podría haber restos de saliva en su ropa. Me acusaron de mentirosa de nuevo. Mi marido y yo fuimos declarados culpables ante un tribunal de justicia en el que se me acusó de quitarle la vida a mi pequeña y mi marido acusado de esconder el cuerpo. Este tribunal fue grabado y salimos en los periódicos de toda Australia, en titulares como «Todo el mundo quiere ver a Lindy entre rejas». Un mes más tarde fue acusada a cadena perpetua por el asesinato. El mundo se me derrumbaba a mis pies. No comprendía la situación en la que me habían metido. No solamente perdí a mi hija, sino mi nombre, mi vida, el resto de mi familia, todo lo que era. La gente me miraba como si fuera un monstruo, como si fuera capaz de hacer algo así. Me escupían y gritaban asesina cuando me adentraba a las salas de tribunales. Quería explicarme, gritar, ser escuchada, pero estaba sola y encerrada, no solo por las paredes de la prisión, sino por el vacío que sentía dentro de mí por haber fallado como madre, de no haber podido proteger a mi hija. 3 años después, un viajero itinerante americano decidió explorar una montaña cerca de Ayers Rock. Decidió escalar una alta y rocosa montaña al atardecer, cuando sin darse cuenta tropezó y cayó a un acantilado en el cual, si no perdió la vida por el fuerte impacto, la perdió por el ataque de una manada de dingos que andaban por allí. La policía acudió a la escena de lo que parecía un simple accidente y encontraron los restos de una chaqueta blanca. Pero era demasiado pequeña para ser de aquel viajero. Era la chaqueta de mi hija. Los policías investigaron la zona y encontraron múltiples rastros de dingos y la zona fue restringida. En cuanto a la chaqueta de mi hija, se reabrió mi caso y comprobaron la verdad de mi historia. 3 días después fui liberada por el asesinato de mi propia hija. Salí libre, pero no en paz. La libertad no me devolvería el sufrimiento causado y los años lejos de mi familia y seres queridos. La verdad había llegado, sí, pero tarde. Llegó cuando Azaria ya no podía ser llorada en paz, cuando mi maternidad había sido puesta en duda. El desierto por fin había hablado. Las pruebas estaban ahí desde el principio. Solo era cuestión de tiempo que salieran a la luz. Tras una hija perdida, la humillación y el desprecio por parte de un país entero, salí adelante.
El gobierno nos ofreció una cifra de 1,3 millones de dólares como compensación por los malentendidos, pero no había nada que nos pudiera compensar todo el dolor sufrido.